fortaleciendo los escudos, nuestras defensas, nuestros mecanismos para enfrentar la situación, que nos ayudan de alguna manera también ¿a qué? A dominar el temperamento. Muchos de nosotros tenemos un temperamento terrible. Yo, por ejemplo, soy Tano, tengo un temperamento tremendo. ¿Sí? Bueno, pero la idea es ir a través de ir modificando el carácter, la terapia, la experiencia, los correones que nos dimos en la vida, vamos modulando eso. Entonces, ¿qué es la personalidad? Tiene que estar por acá. Perdón, porque acá había... No, esto es bueno, ya lo vimos, pero quiero ir un poco más a ver lo que es la personalidad. Vamos a ver. Entonces, la personalidad es un patrón persistente. Es una forma, es nuestra forma de ser. Nuestra forma de ser es persistente. ¿Sí? Si uno es de una manera un día y de otra manera otro día, eso es otra cosa. Algo está pasando. ¿Sí? Este patrón persistente es de nuestras formas de percibir, de nuestras formas de relacionarnos y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo. Fíjense que acá lo corporal no entra, sino que básicamente tiene que ver con cómo nos percibimos, cómo percibimos a los demás, cómo percibimos los vínculos, y en base a cómo nos percibimos es cómo nos movemos con los demás. ¿Sí? Esto se pone en manifiesto en una amplia gama de contextos sociales, no es algo que ocurra nada más que en un contexto, sino que es algo que está presente todo el tiempo. A veces uno puede, digamos, comportarse de una manera más acotada de lo mismo. Por ejemplo, ustedes acá escuchando esta conferencia que seguramente a un muchacho o una muchacha en una despedida soltera. El comportamiento puede ser diferente, ¿sí? Pero digamos, estamos hablando de la extensión del comportamiento, ¿no? Entonces, fíjense. Dentro de los temperamentos están los temperamentos que llamamos afectivos. Son los temperamentos que, de alguna manera, tienen más predisposición a que cuando se desestabilicen terminen en un espectro bipolar. Es como que aumenta la posibilidad de espectro bipolar. ¿Sí? Que es el temperamento hipertímico y el otro es el temperamento distímico. ¿Qué es el temperamento hipertímico? Es una persona que todo el tiempo, fíjense que no es solo la personalidad, sino que compromete el funcionamiento corporal. Dijimos que la personalidad tiene que ver con la forma de ser, con cómo se percibe. Esto también tiene que ver con la corporal y cómo se duerme, por ejemplo, y con el nivel de energía que se tiene, no es con la percepción. Entonces, las personas con temperamento hipertímico tienen, en general, la vida con una perspectiva claramente optimista, ¿sí? Muy seguros de sí mismos, muy versátiles. Pueden ser buenos políticos, buenos vendedores, buenos artistas, ¿sí? Son extravertidos, son sociables, tienen mucha facilidad para desarrollar empatía, tienen un alto nivel de energía, necesitan dormir poco y buscan estímulos, son buscadores de estímulos. Estas personas, desde el punto de vista del temperamento, normalmente tienen lo que llamamos una actividad dopaminérgica alta. ¿Sí? Actividad dopaminérgica alta. ¿Sí? Son personas que están muy interesadas en el cuerpo, son los que han hecho los grandes descubrimientos. Ustedes imagínense Colón, seguro que todos le decían, la Tierra es plana, flaco, del otro lado, no vas a subir a ningún lado. El tipo, agarró, juntó la plata, convenció a los reyes, juntó a los muchachos, se subió a las 3 calaveras. Es decir, los grandes emprendedores son hipertímicos. No van a ver un emprendedor panteísta. Es difícil. No, ¿para qué vamos a ir a descubrir América? Y seguro que después el barco se hunde, no vamos a encontrar a nada.
toma. Bien. Por otro lado tenemos lo que se llama el polo disquímico. Fíjense, este dormía poco, el disquímico, sin llegar a ser una patología, tiende a dormir más, son más retraídos, son taciturnos, se afligen fácilmente, se hacen problemas, sin llegar a ser patológicos. Tienen, en general, son personas que les cuesta arrancar, les cuesta arrancar a la mañana, son lentos, se sienten aletargados, la autoestima no está muy bien, en general tienden a ser pesimistas. Una paciente que tenía un temperamento disquímico ganó un viaje para ella, y en un momento que era mucha plata, con $1000, 2 viajes y $1000, y estaba preocupadísima, porque decía, no tengo con quién ir. No tengo con quién ir. Estaba preocupadísima por eso, porque no tenía con quién ir. Bueno, ahora el tema es que estas dos cosas pueden intercalarse. Esto es lo que se llama el temperamento ciclotécnico. Es decir, sin llegar a que esto sea patológico, puede llegar a ser sube y baja, sin llegar a ser patológico. Todos estos temperamentos predisponen a desarrollar. No todos los pacientes que están en el espectro bipolar tienen estos temperamentos, pero estos temperamentos favorecen el desarrollo de una posibilidad. Entonces, ¿qué es un trastorno de personalidad? Dijimos que la personalidad es una forma de ser. Un trastorno de personalidad es una forma de ser patológica. ¿Sí? Es una forma de ser patológica donde lo que caracteriza esa forma de ser patológica es la egosintonía. ¿Se acuerdan de lo que les decía? La persona es una persona, por ejemplo, vamos a ver, hay 2 o 3 que me gustaría que veamos y ya terminamos. Pues es una persona, por ejemplo, narcisista. Es una persona que le gusta manipular a los demás y se cree realmente muy superior a los demás. Entonces uno le dice, escuchame una cosa, Josecito, vos no sos superior a los demás. Entonces esa persona no se cuestiona eso. Lo que dice es, no se dieron cuenta que soy superior. ¿Se entiende? ¿Sí? Y no ven lo que esto genera en los vínculos y los problemas que le generan los vínculos. Y aparte, son rígidos. Las personas con trastorno de personalidad no tienen la flexibilidad que necesitamos para poder enfrentar las cuestiones de la vida. Por eso son más vulnerables a desarrollar problemas. Entonces, ojo, porque vos debes tener una persona con un temperamento determinado y aparte con un trastorno de personalidad. ¿Se entiende? Son dos cosas diferentes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que determina que es un trastorno personal? Y que la persona o sufre mucho o hace sufrir a los demás y que no funciona bien socialmente. Son rígidos, tienen características de personalidad rígida, no se adaptan. Los chinos dicen, el hombre al nacer es blando, flexible, y al morir es duro y fuerte. Lo blando y flexible es amigo de la vida, lo duro y fuerte de la muerte. ¿Sí? Un roble puede quebrarse fácilmente en una tormenta, sin embargo una caña de bambú puede tolerarlo perfectamente porque es flexible. Entonces las personalidades patológicas son rígidas. Y 2 minutos. ¿Cuáles son las personalidades patológicas? Y ya terminamos. Las paranoides son personas que están todo el tiempo y dicen, ¿te diste cuenta? No, esta persona a mí me parece que me quiere hacer algo. Fíjate cómo me miro, son susceptibles, son desconfiados. ¿Sí? Las personas esquizoides son personas que se cierran y les cuesta mucho tener afectos. No, es más, no les interesa tener afectos. No es que no pueden expresar los afectos o no pueden y sufren con esto. No les interesan los afectos. Son personas que tienen más bien una vida intelectual, cerrados, ¿sí? Con poca expresión y poca empatía. No pueden sentir empatía. ¿Sí? Bien. Dentro de estos son los extravagantes, los raros. Después está el grupo B, que son los inestables. Los antisociales son los que conocemos también con el nombre de personalidades psicopáticas. En general muchos delincuentes están dentro. No tienen culpa, por ejemplo, no sienten culpa, no sienten empatía, tienden a manipular a los demás,
Y obviamente esto que hacen ellos, para ellos es normal. ¿Sí? Es normal. El problema son los demás que son culposos. Las personalidades psicopáticas creen que los demás no roban porque tienen miedo de ir presos, no que los demás no roban porque lo ven eso como un acto inmoral. Porque las personalidades psicopáticas no tienen moral, ¿sí? No tienen códigos, no desarrollaron valores, ideales, eso que tiene que ver con lo que desarrollamos durante nuestra infancia. En general, las personalidades psicopáticas están vinculadas o al abandono infantil o a padres psicopáticos. Psicopáticos o antisociales, que esto es lo que vemos mucho en las familias, ¿no? De ladrones, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces no pudieron incorporar los valores. Pero esto no les molesta. El otro día un muchacho viene a la consulta y me dice, le digo, bueno, ¿por qué viene? Yo soy terapeuta, psicoterapeuta, ¿no? Y me dice, tengo un problema con la mentira. Y dice, y después me dice, sí, bueno. Después me dice, bueno, y aparte robo. Pero el problema que tengo es que, ¿pero por qué venís? Y porque a mi novia le parece mal que robe. Claro. Pero a mí no. A mí no. ¿Se entiende? Sí, perfecto. En realidad no venía a hacer terapia, él venía porque la novia pensaba que él tenía un problemita que se podía resolver con una terapia. Un poco probable. Después está la personalidad límite, o el trastorno border de personalidad, que muchas veces esto lo confundimos con los pacientes bipolares. Son pacientes que son establemente inestables, son pacientes manipuladores, son pacientes que tienden a idealizar a los demás y después denigrarlos, son pacientes que recurren mucho a la manipulación, a las conductas pseudo-suicidas para manipular, son personas que han sufrido mucho, en general que han sufrido abuso infantil o situaciones de abandono infantil muy graves, entonces establecen, cuando conocen a alguien, inmediatamente se enamoran y lo idealizan. ¿Ustedes vieron la película Atracción Fatal? Bueno, la mujer, esta Glenn Close, es una perfecta descripción de trastorno límite. Vieron que se enamora de golpe y después cuando el tipo la quiere dejar, ella entra en una situación de ira y va y le hierve el conejo al hijo, ¿no? Bien. Es un término que usamos como metáfora bastante los terapeutas cuando un paciente está por hacer algo vinculado con la ira por la sensación de abandono, le decimos, guarda que estás por hervir el conejo. ¿Sí? Bien. Después tenemos los pacientes histriónicos, donde acá, a ver, la diferencia que hay con los pacientes límites es que los pacientes límites son hipersensibles al abandono y al maltrato. Y se descompensan cuando sienten que los van a abandonar. Y son capaces de hacer cualquier cosa y se ponen realmente muy mal a veces. El problema es que a veces hay pacientes que tienen trastorno límite, pero que aparte son bipolares. Los pacientes bipolares se pueden descompensar frente inclusive a un evento favorable, por estrés nada más. En cambio, los pacientes límites se descompensan únicamente cuando les va mal. Ningún paciente límite se va a descompensar porque le fue bien. Los pacientes histriónicos son aquellos que necesitan ser el centro del universo, que hacen lo posible. Histriónico viene de histrionismo, de teatralidad, ¿sí? Hacen todo lo posible para ser el centro de la escena, ¿sí? Tienen obviamente una autoestima baja y necesitan sentirse mirados. En general son mujeres, aunque también hay hombres que tienen trastorno histriónico de personalidad, entonces hacen cualquier cosa. Inclusive pueden amenazar con matarse, suelen obviamente deprimirse, y obviamente esto lo ven como algo, digamos, que no es ajeno a ellos, no lo ven como un problema, sino un modo natural de actuar. Y después están los narcisistas, ¿no? Que se sienten en el centro del mundo, no que buscan, ya son, ¿sí? Y si vos no te diste cuenta es porque sos un bobo, ¿sí? Y aparte vos vas a ser mi súbdito, yo te voy a manipular, Bueno, entonces,
Pensemos esto, una cosa es el temperamento y otra cosa es la personalidad. Si bien el temperamento forma parte de la personalidad, nosotros podemos tener un paciente, por ejemplo, con un temperamento hipertímico y aparte ser narcisista. ¿Entiendes? O por ejemplo, un paciente con un temperamento distímico y aparte ser, por ejemplo, tener un trastorno de personalidad histriónico. Ahora, cuando uno ve esto, dice, pero yo a veces tengo estas cosas, ¿no? De que si, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo, el patrón que buscan estos pacientes es tener el control de todo. ¿Sí? Quieren tener el control de todo. ¿Sí? Los evitativos son pacientes que tienden a no asumir responsabilidades. Tratan de ser siempre, estar atrás. No asumen responsabilidad. Y cuando se les propone asumir una responsabilidad, se ponen mal y se compensan, se ponen ansiosos. Los pacientes dependientes son personas que buscan acoplarse a alguien. ¿Sí? Hay una cosa importante, todos podemos tener algún rasgo obsesivo, todos podemos tener algún rasgo narcisista. ¿Sí? Un poco de narcisismo tenemos que tener, no mucho, un poco de rasgo histriónico. Imagínense, por ejemplo, un actor, si no tiene un rasgo histriónico o un rasgo narcisista, no puede ser actor. ¿Sí? Lo importante es que, como decíamos antes, que no sean patrones permanentes que generen dificultades en los vínculos ni que nos generen sufrimiento. ¿Sí? Yo puedo tener, por ejemplo, puede ser bueno tener, por ejemplo, querer ser eficaz. Pero si, por ejemplo, yo soy contador, en general los contadores tienen rasgos obsesivos. Si no, no pueden ser contadores. Ahora, si esos rasgos obsesivos se convierten en un trastorno, ustedes van a tener esos contadores que nunca le entregan los papeles y entonces tienen un problema bárbaro con la DGI porque son tan perfeccionistas que nunca terminan de hacer las cosas perfectas, entonces no entregan. Entonces ya genera un malestar para él y una disfunción. Yo conocí a un contador que por ahí entregaba todo tarde porque lo tenía que revisar 3 o 4 veces. Entonces ahí la eficacia que puede dar la prolijidad o la eficiencia o el control se pierde. Lo mismo que el electrónico, por ahí alguien que quiere ser vendedor necesita tener un poco de histriónico. ¿Sí? Un buen vendedor en general es alguien que nos seduce. El mejor vendedor es el que nos vende lo que no queríamos comprar. Y obviamente la cuestión de la seducción ahí forma parte. Pero si se pasa seduciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces el tipo, yo le invito a mi casa, quiere seducir a mi mujer, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya estamos en problemas, ¿sí? Entonces empezó a tener un problema conmigo. ¿Sí? Bueno, creo que con esto más o menos tenemos una idea, les agradezco la atención y pasamos a la... José Luis, por favor, vení a acercarte. Bueno, un momento especial acá con José Luis que les quiere decir algo, Bueno, principalmente agradecerle al doctor, pero ustedes saben que la sede de la Lucila hace mucho que está funcionando, mucho tiempo. Y acá tenemos presente a 2 de los 3 pilares de la sede de la Lucila. Por eso, antes de entregarle un obsequio al doctor por la amabilidad que ha tenido de venir a darnos esta charla, también quiero entregar en nombre de la Lucila, de Furipa la Lucila, un presente especial a Vicente, uno de los pilares y siempre al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Rosita, otro de los pilares de la Lucila. Y
El tercer pilar evidentemente no pudo venir, que es Armando. ¿Dónde está Armando? Vení para acá, ¿por qué te escondés? Estas tres personas hacen 23 y 22 años respectivamente que están trabajando con su corazón, con su voluntad, para que nosotros podamos disfrutar de los beneficios de la sede de la Lucila. Así que también un buen aplauso, por favor. Ahora, como es habitual en nuestras reuniones de este tipo, vamos a abrir la posibilidad de que ustedes puedan hacerle preguntas al doctor. Ah, sí, hablando de todo esto, para que la Lucila siga pudiendo funcionar y podamos seguir manteniendo el lugar y los gastos que ustedes vieron que hay. Nosotros siempre tenemos cosas como los refrescos para los días de calor, los baños siempre atendidos, etc. Esto necesita un aporte. Entonces, por favor, les pedimos que sean solidarios con este aporte para permitirnos a nosotros poder seguir sirviéndoles a ustedes. Así que, muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere preguntar? Muy bien, vamos por orden, aquí. Bueno, mi nombre es Miguel, tengo 56 años. Hace 4 años me diagnosticaron bipolar. No conozco la depresión, solamente cuando caí, hace 4 años. Y bueno, seguimos viendo que la mayoría tiene ese ciclo el ciclo de subir y bajar. Siempre estuve allá arriba. ¿Por qué? La mayoría, entiendo yo que la mayoría sube y baja, sube y baja. No escuché que siempre una persona estuvo hacia arriba tantos años. En general no es lo más frecuente, ¿sí? En general es más frecuente que las personas tengan más episodios de depresión. Pero por otro lado tal vez sea una buena noticia, porque es más probable que el tratamiento sea mucho más eficaz si tiene esa tendencia que si tuviera nada más que depresión. A veces tardamos un poco más en poder mejorar las depresiones que en poder estabilizar desde arriba, ¿no? Dos episodios muy importantes en mi vida, uno en la infancia y otro en la preadolescencia, que fueron muy fuertes en mi vida. Y bueno, a pesar de eso, sigo adelante. ¿Quién más quiere hacer preguntas? Lo puede hacer desde su lugar en voz alta. La dieta mediterránea es, por ejemplo, la que comen los griegos: aceitunas, tomates, verduras frescas, mucho aceite de oliva, pastas en cantidades moderadas, pescado, básicamente eso. O sea, mucho que tenga omega 3. Hoy sabemos que el omega 3, por ejemplo, es una sustancia que tiene un efecto muy poderoso antiinflamatorio. ¿En qué lo encontramos? Por ejemplo, en el pescado, en el aceite de oliva. Sí. Cuando el paciente está con el trastorno, ya sea arriba o abajo, el familiar le puede indicar o no es, o es contraproducente, es decir, estás teniendo. Bueno, esto yo creo que lo pueden contestar muchas personas acá. ¿Qué les parece? Que no diga nada. Ah, bien, claro.
A ver. Es la manera en que se dirige el familiar, la necesidad sobre todo, y el momento en el que se lo dirige. Exacto. Exacto. Obviamente, a ver, cuando una persona ya pasó por un proceso donde se fue reuniendo y se fue psicoeducando, tiene más conciencia, especialmente en los momentos que por ahí está más activado, ¿no es cierto?, que son donde más se pierde por ahí lo que nosotros llamamos la conciencia de enfermedad. Cuando se está muy arriba, la persona por ahí le cuesta más ahí darse cuenta. Pero si ya pasó, entonces, a ver, ayúdenme, por un proceso de psicoeducación, ya se va dando cuenta, que se va activando, entonces le resulta más fácil, por ejemplo, aceptar que le digan, mirá, por ejemplo, estás durmiendo mal, fíjate que estás un poquito irritado, ¿no es cierto? Exacto. Y en general la psicoeducación, es decir, la información para el paciente, se hace cuando el paciente está estable. ¿Sí? Está estable. Sí. ¿Puedes decir algo breve en relación a la bipolaridad sobre los tratamientos de la ayahuasca? Se está estudiando científicamente con A ver. ¿Con qué producto? La ayahuasca es un psicomimético, es una droga alucinatoria. ¿Sí? Es un medicamento, digamos, es una cuestión que se usaba para cuestiones chamánicas, ¿sí? Bien. En realidad hoy en día se están estudiando varios antidepresivos que derivan de sustancias alucinógenas. Por ejemplo, hay uno que deriva del PCP, que es la psilocibina. ¿Sí? Y hay otro que deriva de otra sustancia alucinógena, que es la ketamina, que es una cosa con la que se drogan los chicos en los bailes. ¿Sí? Pero en realidad, el problema es que las sustancias, por ejemplo la ayahuasca, una cosa es que se usara o se use todavía en rituales controlados y de manera medida, en contexto cultural, y la otra cosa es que podamos usarlo como tratamiento. El problema es que esas sustancias tienen lo mismo que pasa con el cannabis, con la marihuana. Esas sustancias tienen parte que son sustancias que pueden favorecer a la salud y parte sustancias que son neurotóxicas, que inclusive pueden producir destrucción cerebral, degeneración cerebral. Entonces, lo que se está haciendo desde el punto de vista científico es extraer el lado positivo de esas sustancias y anular el lado negativo. Por eso no es lo mismo el cannabis ese, por ejemplo, aceite de cannabis que se cosecha así nomás, porque se cosecha con las cuestiones negativas y con las cuestiones positivas. Las cuestiones negativas, por ejemplo, pueden hacer que un chico que fuma desde muy jovencito tenga 10 a 15 veces más posibilidad de desarrollar esquizofrenia que una persona que no fuma marihuana. Y lo que se estudió también es que, por ejemplo, la marihuana, el uso crónico de marihuana por esas sustancias neurotóxicas puede provocar alteraciones de la memoria y un síndrome que se llama síndrome amotivacional. Entonces, lo que se está haciendo ahora a nivel científico es extraer las sustancias que son buenas y eliminar las sustancias que son malas. Lo que pasa es que eso lo están haciendo los laboratorios. Y obviamente eso va a salir mucho más caro que lo que se está vendiendo así, digamos, en el mercado negro, que el problema es que tiene sustancias neurotóxicas. Ojo con eso, ¿no? Sí. Claro, por supuesto, sí. Sí. No, a ver, lo que sí, a ver, hay una teoría nueva que es la cuestión de hay unas centros, mini centros de producción de energía que se llaman mitocondria, que son unas microcélulas que están dentro de los mundos, en todo el cuerpo.
Y una de las teorías más nuevas sobre la etiología, que todavía no conocemos, la causa de la carrera no la conocemos, es que hay una alteración en el funcionamiento de las mitocondrias. Y la mayoría de las enfermedades mitocondriales, esas sí se heredan a través de la madre. Pero en realidad, pero momento, porque en realidad hay muchos pacientes que si tienen una línea genética es a través de los padres, no de la madre. Pues uno diría, bueno, por ahí no es tan así en ese caso. O por ahí esto de lo mitocondrial todavía es algo que está estudiándose. Pero alguien dijo, bueno, al final se descubre que la culpa la tiene la madre, porque en general las enfermedades mitocondriales, hay muchas enfermedades raras mitocondriales que en general se heredan a través de la madre. Lo que no quiere decir que en el caso del espectro bipolar sea necesariamente heredado a través de la madre. Pero no hay estudios que claramente hablen de esto. Muchas. Por ejemplo, los genes esos transportadores de serotonina hacen que, por ejemplo, dos cosas, mira. Por ejemplo, los pacientes que tienen depresión, un porcentaje alto, especialmente depresiones recurrentes, no necesariamente bipolares, tienen un mayor porcentaje de alteraciones en el gen transportador de serotonina. Y eso se ve en el árbol genealógico. ¿Sí? Se ve en el árbol genealógico. Ahora, es muy importante esto. Uno puede tener una tendencia genética, pero no desarrollar la enfermedad. ¿Está claro esto? La enfermedad no es únicamente la expresión de un gen, especialmente las enfermedades de este tipo. Hay otras enfermedades sí que son alteraciones genéticas, por ejemplo, el síndrome de Down. Eso es claramente genético, ahí el ambiente no tuvo nada que ver. Lo que quiero decir es que alguien puede tener una carga genética alta y no desarrollar nunca una enfermedad bipolar. Esto es muy importante, porque nosotros no somos producto únicamente de los genes, sino que somos productos de los genes en relación al entorno, al ambiente. Entonces, las cuestiones del estrés y el manejo de los vínculos infantiles también son importantes a veces, para que se exprese o no una enfermedad. Sí. Perdón. Sí, quería saber cómo se puede tratar la falta de energía. Bueno, es un temazo. ¿Por qué?